digamos, a recordar un poco, porque lo he puesto en el grupo de la iglesia y creo que todo el mundo ha podido ver un poco lo que la semana pasada estuvimos hablando. Y como recordáis, la semana pasada comencé con una pregunta que a mi entender es importante, ¿no? Y la pregunta es: ¿se puede usar la música para el mal? Y estuvimos hablando, vimos que la Biblia efectivamente se usa para el mal en varias ocasiones, el mundo la usa para el mal también, y en la propia iglesia se puede usar también para el mal. El diablo es muy astuto, es un gran imitador, sabe hacer las cosas en ese sentido bien, es su trabajo, mentir. Y nosotros también lo permitimos con nuestra propia carnalidad y con nuestro propio orgullo y nuestras formas también, ¿no? Bueno, eso fue lo que vimos un poquito la semana pasada, que la idea es ayudarnos a entender que no todo es música, no todo es alabanza, y tenemos que discernir. Uno de los problemas que yo creo que tenemos hoy en día, que también traemos ahora, uno de los problemas que tenemos hoy en día a nivel de iglesia, a mi entender, no solamente en Utrera, sino a nivel mundial, es que nos falta discernimiento. Nos cuesta mucho discernir entre el bien y el mal. Nos cuesta mucho discernir lo que es espiritual y lo que es carnal. Hay muchas veces que te quedas perplejo de comentarios, de cosas que hacen los cristianos y dicen, porque no han sabido discernir realmente lo que está pasando, lo que está viviendo, o los tiempos, lo que estamos viviendo. El discernimiento es un don, es algo que realmente Dios y el liderazgo debe tener también discernimiento, pero eso es una de las cosas que hoy en día, pues a nivel general, falta. Y tenemos que tener discernimiento para saber lo que es la adoración, para saber realmente que somos pecadores y por lo tanto nunca va a ser una adoración perfecta, pero sabiendo eso, tampoco que sea una adoración carnal o incluso demoníaca, que podamos tenerlo, tener ese discernimiento y ese corazón de adorar. Hoy también quiero comenzar con una pregunta. La pregunta también la he puesto, creo que en el grupo de la iglesia, y la pregunta es: ¿desde cuándo existe la música? ¿Desde cuándo existe la música? ¿Qué pensáis? ¿Desde cuándo existe la música? Siempre, yo creo que Desde siempre. El inventor tampoco. Pues es una sevillana, ¿alguien más? Pues la Biblia sí nos dice realmente de cuándo existe la música. Y realmente la música posiblemente esté desde el principio. Desde el principio. Al igual que Dios no tiene un principio ni tiene un final, lo mismo la música va por ahí también. Mira lo que dice en Sofonías, el capítulo 3, versículo que hemos leído en alguna ocasión. Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Sofonías está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Sofonías, capítulo 3, versículo 17. No, pues debería de leerlo, porque es un libro de los profetas menores. Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Es un libro precioso, pequeñito, pero ¿quién lo quiere leer? Sofonías 3, 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se recogerá sobre ti con cánticos. Muy bien, este es un versículo que ha ayudado a infinidad. Es un versículo que ha alentado, animado, consolado a multitud de creyentes en todas las épocas. Es un versículo realmente, cuántas veces lo hemos leído y nos ha hablado el Señor. Es un texto que tiene que ver con la realidad del pecado, desgraciadamente, en Jerusalén, cómo el Señor después va a cubrirlos también con su amor, los va a perdonar y los va a redimir. Es una promesa también del Señor. Y en esto que está comentando Sofonías, de cómo Dios va a obrar en el pecado de Jerusalén, una de las cosas que se ve aquí es que el Señor va a estar con ellos. Y fijaros que dice
Jehová está en medio de ti, en medio de ti. El Señor siempre estará en medio de nosotros, no lo olvidemos. Aunque pases por las aguas no te negarán, y aunque pases por el fuego no te quemarán, ¿no? Dice Isaías, siempre estará con nosotros. Y estará de una manera, como dice aquí, poderosa, poderosa. Jehová está en medio de ti, no de cualquier manera, no de cualquier forma, sino de forma poderosa. En otras versiones se traduce también Jehová está en medio de ti como poderoso guerrero. Y aquí dice, es poderoso y te salvará. Muy bien. Así que Jehová está en medio de ti, poderoso, y Él salvará. Jehová está en medio de ti, ese en medio de ti es poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. No te puedes gozar con alguien con tristeza. Es como si yo hubiera uno que me alegro mucho de verte. Con un par de lágrimas aquí, no tiene sentido. No tiene sentido. Lo que está diciendo aquí, se gozará sobre ti con alegría. No puede ser de otra manera. Cuando tú te gozas con una persona, te alegras de estar con esa persona y lo manifiestes. Y el Señor lo manifiesta. Callará de amor. Hay veces, el autor de Eclesiastés, Salomón, dice que hay tiempo para hablar y tiempo para callar. El Señor ahí es un especialista. El Señor sabe siempre cuando tiene que hablar, y según este texto maravilloso, hay momentos en que el Señor calla, pero no calla porque sino calla de amor. Es uno de los mayores argumentos que hay para el silencio. Saber callar por amor. Saber callar por amor. Igual que hay momentos para hablar, por amor hay momentos en que tienes que callar porque amas a la persona. Y el Señor nos dice aquí, callar amor, y a lo que voy es, se regocijará sobre ti con cánticos. Se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Está hablando? No, tío. Llega en el 14 está diciendo, canta la ciudad de Sion, da voz de alegría, pueblo de Israel. Alégrate Jerusalén, alégrate de todo el pueblo. Ya estáis hablando, por ejemplo. Así que fíjate, una de las cosas que este versículo para mucha gente entraría en un desafío. Porque en este texto se dice algo que normalmente no prestamos mucha atención, y es que Dios canta. En su momento lo vimos, no sé si fue el primer estudio o el segundo estudio, vimos como Dios canta y usamos este versículo, y vimos también como el propio Jesús cantó también cuando lo detuvieron, la noche que lo detuvieron, en lo que conocemos como la Santa Cena, él también cantó, como todos los judíos cantaban la Santa celebrando la Pascua, ¿no? Así que fijaros que aquí nos dice que el Señor se regocija sobre ti con cánticos. Por lo tanto, ante la pregunta de ¿desde cuándo existe la música? ¿Desde cuándo existe la música? Pues a lo mejor este versículo nos puede dar una indicación, porque nos dice que Dios canta. Entonces, quizás podríamos pensar, ¿desde cuándo canta Dios? En realidad, esta pregunta no lo sabemos. Dios siempre ha existido. La Trinidad siempre ha existido. Pero hay un indicio, y creo que es un indicio que nos puede dar una pauta, ¿no? Si Dios canta, podríamos preguntarnos, ¿desde cuándo canta Dios? ¿Hay algún momento en la historia de la Trinidad, desde siempre, que Dios haya dicho, hoy voy a cantar? No lo sabemos. Dios hoy, porque para el tiempo que Dios tiene, no es el tiempo de nosotros. Para nosotros hoy es hoy, pero Dios no tiene tiempo. ¿Desde cuándo canta Dios? No lo sabemos, pero sí sabemos que canta. A mí no me sorprende si tenemos un Dios que canta desde siempre, desde el principio. También desde que creó el ser humano, porque las cuerdas vocales, ¿verdad? Por lo tanto, fijaros que bíblicamente hablando, Sofonías nos da una pista de que parece ser que se cantaba, que Dios canta, si siendo Dios. ¿Necesitaba Dios la creación para cantar? ¿Necesita Dios la creación para amar? ¿No? El Dios Trino, el amor entre un solo Dios, manifestado entre personas hasta desde la eternidad. Dios no tenía por qué hacer la humanidad. Dios no tenía que haber creado nada.
suficiente su amor. El amor siempre se da, el amor nunca es egoísta. Por lo tanto, el amor, el amor entre el Dios Trino siempre ha estado ahí. Igual que la alabanza, ¿necesita Dios que le cantemos y le alabemos? No hace falta que le cantemos y le alabemos, pero Dios se goza en la música, Dios se goza en la adoración, en la alabanza. Y este Dios de alegría, este Dios que ha creado, pues dice que se regocija con cántico. ¿Cómo es la voz de Dios para cantar? ¿Qué sintonía tiene? ¿Qué melodía tiene? Ni idea. Pero lo que nos dice el texto, y ahí nos agarramos, es que Dios canta. Este es un descubrimiento tremendo, porque hay miles de personas que creen que Dios hizo al mundo, así sea, y se acabó, ¿no? Sin embargo, aquí nos está diciendo que Dios canta. Otra vez, ¿desde cuándo? Pero también si Dios ha creado todas las cosas perfectamente, mira, ahora tiene que haber creado también la música, igual que todo. Como el aire, como que nos da el aire, no lo vemos, como el sol, todo. Que yo pensando, cuando él empezó a crear todas las cosas y todo era bueno, al final se alegraría y cantaría lo que he hecho. ¿Cuántos de aquí, en un momento dado en nuestra vida, ayer o hace unas semanas, cuántas veces cuando estamos contentos y alegres cantamos? Muchas veces. Pero a lo mejor si no canta con la boca, canta con el corazón. Canta con el corazón, canta con el sentimiento, canta con las emociones, canta con la mente, pero cantas. Cuando estamos alegres, hermanos, muchas veces incluso silbamos, ¿verdad? Silbamos, entonamos alguna canción que se nos viene a la mente, inventamos canciones, cantamos canciones de la iglesia que sabemos, alabamos al Señor, cantamos porque estamos alegres, como dice Santiago, el que está triste que ore, pero el que está contento que cante. Entonces, ¿cuántas veces el cantar es una manifestación de alegría interna? Si no estamos contentos es muy difícil cantar. Si Dios está contento y Dios es un Dios alegre, como vemos en su palabra, pues dice que se regocija, se alegra sobre ti con cánticos. Esto es maravilloso. Pero fijaros que, como estaba diciendo también antes, creo que Carmeli, desde luego, ya no solamente cuando Dios crea el mundo, es que antes de la creación, de lo que conocemos nosotros como la tierra, antes de la creación de esa tierra bendecida, había también algunos que cantaban. Mira lo que dice en Job, capítulo 38, versículos 4 al 7. Job, capítulo 38, versículos 4 al 7. ¿Quién lo tiene? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella por ley? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Muy bien, cuando hablamos aquí está este texto, este capítulo 38 y el siguiente, son tremendos, son tremendos. Yo tengo que confesar que cuando yo leo, como casi todos vosotros, yo voy libro por libro, ¿no? Y cuando tú te toca el libro de Job y estás leyendo el libro de Job y llegas a este texto y llegas a estos últimos capítulos, yo tengo que confesar que yo cuando leo tantas preguntas, aquí hay cientos de preguntas, te quedas anonadado, te faltan palabras, ¿no? De cómo es posible el argumento que el Señor le da a Job sobre cómo crear las cosas. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas cuando yo hice esto? Entonces, el argumento que Dios da es un argumento que yo tampoco lo podría entender nunca, ¿no? Sobre cómo Dios ha creado, cómo Dios ha hecho. Y Job, que está ahí, está escuchando lo que Dios le está diciendo desde el torbellino sobre Job, que no te preocupes, que yo sé lo que está pasando contigo, yo sé lo que ha ocurrido contigo, yo he estado ahí, yo sé lo que está pasando contigo. Y
entiendo tu situación, entiendo que te enfades, entiendo que algunas veces digas, Señor, ¿por qué has permitido? Pero déjame que yo te diga que todo tiene un propósito. Déjame que yo te diga que todo tiene un porqué. Déjame que detrás del telón, yo sé lo que hay detrás. Tú no, pero yo sé lo que... ¿Por qué? Porque yo hice esto. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el caballo? Cuando yo hice esto, pum, pum. Y aquí le está diciendo, empieza con estas preguntas, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó cómo se mide la tierra? Sus medidas, ¿cómo lo sabe? ¿Quién extendió sobre ello el cordel? ¿Dónde están fundadas sus bases? ¿Sobre qué están fundadas las bases, la tierra? ¿O quién puso su piedra angular? Y ahora dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿A quién se refiere aquí? ¿Se está refiriendo a las estrellas? Y si se refiere a la estrella, ¿qué tipo de estrella? Y si se refiere a los hijos, ¿a qué hijo? Si en aquel momento todavía no... ¿A quién se refiere aquí? El mismo Dios que quería alabar a las estrellas. Pero dice cuando alababan, no dice cuando él alababa. Cuando alababan todas las estrellas y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí está haciendo referencia a los ángeles, efectivamente. A los ángeles. A los ángeles. ¿Sí? No olvidemos, hermanos, porque a veces tenemos una teología un poco confundida. No olvidemos nunca que los ángeles también fueron creados. Los ángeles no son eternos. Los ángeles tuvieron un principio. El único que es eterno es el Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y a veces en nuestra mente podemos pensar que los ángeles también son eternos. No. Los ángeles tuvieron un principio. Dios lo creó también. No tendrán, igual que nosotros no tenemos un final. Nosotros no tenemos un final, pero tenemos un principio. Con los ángeles pasa igual. Dios creó a los ángeles antes que a la mujer. Lo creó. ¿Cuánta distancia hubo entre la creación de los ángeles y la caída del hombre en pecado? No lo sabemos. Pero sí sabemos que Dios creó primero a los ángeles, a los seres celestiales. Lo que conocemos como los serafines o los arcángeles. La Biblia nos dice que hay millones de ángeles. La Biblia nos dice que hubo un grupo de ángeles que se rebelaron contra Dios. Y a partir de ese momento esos ángeles, algunos fueron a parar a prisiones de oscuridad y otros están libres por aquí y vinieron a la tierra. Y cuando los conocemos como demonios, ¿no? Como ángeles caídos, ¿no? Y la Biblia nos dice que una parte muy importante se rebelaron con Lucifer al mando y una parte quedó con el Señor, que son los ángeles que conocemos. Y aquí está diciendo, cuando Dios ha creado todo, cuando alababan todas las estrellas del alba. Aquí podemos entender que el autor, depende también de la versión y de la palabra en hebreo, podemos entender, porque es una forma de escribir, como decimos, cuando decimos las nubes alaban al Señor. Las nubes no alaban al Señor, las nubes no tienen voz. La lluvia alaba al Señor. Es una forma de hablar de que toda la creación está haciendo su cometido también. En realidad todo es alabanza, es la belleza de la creación de Dios. Como esa belleza también está contando, está diciendo de esa creación de Dios, ¿no? Una estrella no habla, pero sí habla. Cuando tú estás viendo la estrella, tú estás diciendo, esto es la creación de Dios. Y la estrella, con la belleza que tiene, igual que los gorriones, está alabando al Señor, que ese es el propósito también, ¿no? Pero no es consciente, ni mucho menos, porque es un objeto inanimado. Sin embargo, fijaros que aquí se puede entender de esa forma y también se puede entender que tanto las estrellas del alba como los hijos de Dios son una misma cosa, que son los ángeles. Es que en esta versión dice, mientras cantaban a coro las estrellas de la aurora, entre las alegrías de mis servidores celestiales. Efectivamente, esa es una buena versión. Es una buena versión. Cantaba. La palabra hebrea para alabar es ranam, que significa literalmente cantar con alegría. Es decir, no puede hablar aquí de las estrellas, porque las estrellas no cantan en ese sentido, pero sí cantan los ángeles, porque además la palabra es cantan con alegría.
Así que, fijaros que dice, cuando cantaban con alegría todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esto es una prueba, hermano. A veces estamos, como nos gusta tanto las controversias, ¿verdad? Y nos gusta tanto discutir, a veces decimos, ¿los ángeles cantan? Ah, no. Los ángeles, pues sí, o no. Y nos peleamos por cosas que dices tú. Los ángeles cantan, pues la Biblia no dice literalmente que los ángeles cantan, pero aquí sí nos dice que alababan todas las estrellas del alba y la palabra es cantar con alegría. Cantar con alegría. A mí, cuando por ejemplo, cuando llegan los ángeles y anuncian a Cristo a los pastores y tal, me cuesta mucho trabajo entender que no cantaran. Me cuesta mucho que mi mente diga, es imposible que no pudieran cantar, estaban a cuesta de los ángeles estaban diciendo. Pero este texto es muy claro. Los ángeles cantan. Los ángeles cantan. Así que fijaros que una de las cosas que encontramos en la Escritura es que Dios canta, nos dice que Dios canta posiblemente desde siempre, desde que es Dios, nos dice que antes de la creación del mundo los ángeles ya cantaban, antes de la creación del mundo los ángeles ya cantaban y lo hacían con alegría, y es una forma, esta expresión de los hijos de Dios solamente se hace aquí en Job, solamente en Job. Se menciona en el primer capítulo, algún capítulo en el que los ángeles, los hijos de Dios, se pusieron delante de Dios y le dijeron, claro, tu siervo no te va a querer, no necesito nada más que sabes bendecirlo y tal. Y esta expresión de los hijos de Dios es una expresión localizada solamente en el libro de Job. Después lo vemos en muchos, los hijos de Dios, nosotros que nos hemos convertido, hemos creído en Cristo, somos hijos de Dios. Pero es una expresión que tiene que ver con la angelología, con los ángeles. Y nos está diciendo que estos ángeles cantaban antes de la creación de lo que conocemos como la tierra, etc. Y mirad lo que dice en Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 y 13. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 y 13. ¿Quién lo tiene, por favor? 28, 12 y 13. ¿Nadie? Hijo de hombre, levanta endesa sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncle, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Muy bien, ¿de quién estás hablando aquí? Antoñito, no te veo, Diosito, Antonio, que no te veo la cara, acércate un poquito. No quiero acercar mucho, estoy un poquito constipado. Ah, vale, pues vete para allá. ¿De quién nos habla aquí? ¿Qué pensáis? Satanás. ¿De un rey cualquiera? Satanás. Porque son expresiones muy complicadas. ¿De quién pensáis que está aquí hablando Ezequiel? De Satanás. De Satanás. El capítulo 28 y el capítulo 13 o 14, no recuerdo bien, de Isaías, son capítulos que hablan acerca del origen del diablo. Del origen del diablo. Y en este capítulo, si tú lees el capítulo entero, aquí da una serie de cosas que ningún rey realmente podía haber vivido. Aquí nos dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey del tiempo. Has dicho que tú eras el sello de la perfección. ¿Qué rey hay que sea el sello de la perfección? Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y en Edén, en el paraíso, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Qué rey ha estado en el huerto allí, en el jardín? Y ahora lo describe como un vestido toda piedra preciosa. Cornelina, topacio, jaspe, crisólito. O sea, todo es una maravilla de vestimenta. Algunos eruditos, dicen que este tipo es como si reflejase toda la luminiscencia de la creación, del sol y de todo.
como si fuese un reflejo de la creación, ¿no? Con toda esta ropa, con todos estos diamantes, estas piedras preciosas que tenía. Pero fijaros que dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti, y encontramos lo que habíamos hablado antes, el día de tu creación. Los ángeles no existen desde siempre, el lucero de la mañana no existe desde siempre, Dios lo creó. Pero fijaros que nos dice que había preparado para el día de su creación tamboriles y flautas. ¿Esto qué significa? Música. Hermano, hemos visto antes ese texto en el que vemos que Dios canta. Hemos visto también el texto de Job 38, que nos dice que los ángeles cantaban con alegría, en el texto hebreo. Y aquí nos dice que antes de la creación de este ser espléndido, maravilloso, que fue este ángel de la mañana, este querubín de la mañana, que después se rebeló contra Dios, en ese momento del día de la creación, por algún motivo que Dios le plació, que Dios quiso, estuvieron preparados los tamboriles y las flautas. Es decir, ¿quién tocó la flauta y los tambores, los tamboriles? Otros ángeles, supongo, ¿no? Pero hubo un momento en que estuvieron tocando por la creación de este ser maravilloso que Dios creó. Estamos hablando de un terreno, es un poco complicado, porque es un terreno hay muy poca información en la Biblia sobre este tema. Tampoco podemos hacer una exégesis y todo esto, digamos un curso de teología de esto, porque hay muy poca información. Es más el silencio que lo que se dice. Pero lo poco, igual que el cielo, por cierto. El cielo se habla muy poco. Pero lo que dice nos llena de alegría, ¿no? Pues aquí no sabemos exactamente, pero sí se nos dice que cuando este ser fue creado, ya estaban los tamboriles y estaban las flautas para celebrar la creación de este ser. Y el versículo 14 y 15 se ve como el estatus que el Señor le dio. Le había dado. Sí. Por lo tanto, fijaros, hermanos, que encontramos a la pregunta, ¿desde cuándo existe la música? Pues la música prácticamente existe desde siempre, porque tenemos un Dios que es eterno y nos dice que canta. Y después vemos también que en Job se nos dice que también los ángeles cantaban antes de la creación del ser humano. Y se nos dice que cuando fue creado el lucero de la mañana, el ángel más importante, también había música en el cielo. Música. ¿Cómo sería esta música, verdad? Se va a tener allí en la radio música en el cielo. Por lo tanto, hermanos, encontramos que la música prácticamente está desde siempre. ¿Y en la tierra? ¿Desde cuándo existe la música en la tierra? Vamos a Génesis, al capítulo 4. Génesis, capítulo 4, versículo 20 al 22. Génesis, capítulo 4, versículo 20 al 22. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Muy bien. ¿Qué vemos aquí, familia? Había instrumentos musicales. Pero es interesante porque fijaros el orden, en la Biblia no está escrito al tuntún, todo tiene un propósito y todo se escribe como Dios quiere, con un propósito. Fijaros que dice, Ada dio a luz a Jabal. ¿Qué es lo que nos dice? El cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Por lo tanto, aquí nos está diciendo que había una vida ganadera y nómada. En aquel momento ya había una vida ganadera, el hombre se ganaba la vida con el ganado y nómada, iba de un sitio para otro, como sabemos que hacían nuestros antepasados también.
de un sitio para otro. Es decir, había un grupo de personas, un grupo de hombres y mujeres ya en aquel momento que vivían del ganado y habitaban en tiendas. Y al habitar en tiendas, pues llevaban el ganado a los sitios que había césped, había de un sitio para otro, etc. Una vida nómada y con ganado. Después, en el versículo 22, nos dice, y Cida también dio a luz a Tubalcaín, y nos dice que era artífice de toda obra de bronce y de hierro. Es decir, había una industria, había gente que estaba con el ganado y su vida era nómada, y había gente que tenía la industria del bronce y del hierro. Y que eran especialistas, gente que trabajaba esa industria del bronce y del hierro. Y entre el ganado, la vida nómada, la industria del bronce y del hierro, se encuentra la música. Se encuentra la música. Es decir, ¿hacía falta el ganado? Sí. ¿Hacía falta el bronce y el hierro? Sí. Eran dos cosas muy importantes que nos ha llevado hasta el día de hoy. Pero es como si el Señor dijera, pero no solamente es importante la leche, la mantequilla, el ganado, la carne, no solamente es importante la industria del cobre, la industria del hierro, sino entre esas dos cosas guarda algo que también es importante para el alma. Que también es importante y esa cosa que es importante para el alma es la música. Y lo pone al mismo nivel que las otras dos cosas, ¿no? Lo pone en medio, como para decir, entre una cosa y la otra, la música es la que compensa. Y la música es la que realmente nos va a ayudar en el ganado, en el trabajo, en los viajes que podamos hacer, en la industria de hacer el hierro, etc. Nos va a ayudar en la música. Y nos dice el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y de ahí, del arpa y la flauta, de ahí vino la música hasta el día de hoy. Es decir, en la creación, después de años que Dios ya había creado a Adán y Eva, había estado Caín y Abel, habían tenido un vacío, a partir de ese momento se origina la música. Y se origina aquí. Fue padre, y le da tanta importancia que pone el nombre, padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Qué os parece? Para la tierra, pero hacer aparatos de música, instrumentos que podían tocar, eso debió revelarse. Pero para que todo lo que creo, Digo que también es una cosa porque el hombre fuera mejor y que tenía ganado y tenía tierra y fuera cogido esas cosas para su trabajo, pero para la música. Lo bonito de eso es que era necesario. Eso es. Era necesario, lo mismo que era necesario trabajar el hierro, y era necesario el ganado, y era necesario el pache, era necesario para ello. Eso es. Pero verdaderamente le daba la primicia al Señor, y era necesario para su supervivencia. Es necesaria para adorar al Señor. Es una de las maneras que tú tienes de dar la gracia al Señor, es adorar. Y ellos necesitaban la música. ¿Quién los enseñó? Pues a la vista está. El Señor les dio la sabiduría para crear un instrumento y después le dio la inteligencia para empezar a crear música. Pero era necesario, si no, no existiría. Así que el Señor nos creó porque lo adoráramos. Sí. Esto es importante, hermano, porque el ser humano no solamente está hecho para trabajar. El ser humano no solamente está hecho para conseguir grandes propósitos, digamos, humanos, sino que hay un mundo interior. Hay un mundo interior. Está hecho la semejanza de Dios. Eso es. Si Dios canta, y Dios es el inventor de la música, y ya cantaban también los ángeles, y adoraban los ángeles, cuando Dios crea al ser humano, se ocurre después el pecado, no sabemos realmente porque la Biblia tampoco nos da pistas sobre eso, ¿no? Antes del pecado, si Adán y Eva cantaban, lo máximo que podemos llegar, y hasta ahí creo que podemos llegar con mucho respeto, es que Dios se paseaba con ellos todos los días. Al atardecer se paseaba con ellos. En esas conversaciones entre Adán y Eva y Dios, ¿qué ocurría? ¿Qué pasaba? ¿Había alabanza por parte de ellos? Había también una alabanza por parte de los sacrificios. Cuando se sacrificaban a los animales, cantaban, no, o sea,
lo que sí sabemos, hermano, es que con la palabra de Dios por delante, cuando realmente empieza la música, a mí no me sorprendería que en el Edén Adán cantara y Eva cantara, no me sorprendía adorar, no me sorprendía ni mucho menos, pero no hay indicio en ese sentido, ¿no? Pero sí hay indicio que en este momento lo estamos leyendo, que a raíz de este tiempo, de la caída de Caín, de que el mundo empieza a florecer, de que hay una nueva humanidad, después del pecado, la música entra. Y creo, estoy totalmente de acuerdo con Manolo, la música es necesaria, hermanos. ¿No dicen que la música amansa la fiera? La música amansa la fiera, aquí tenemos alguna. La música amansa la fiera, efectivamente. Pero después estamos, como ha dicho antes Carmeli, estamos hechos imagen y semejanza de Dios, en todos los sentidos. Necesitamos la música, necesitamos la alabanza, la adoración, el cantar. No solamente el trabajo 8 horas o 10 horas, sino que necesitamos una expresión de alegría, de gozo, de cantar, porque es necesaria para la supervivencia del alma, para que sigamos adelante. Una de las cosas que cuando tú ves a personas que están a lo mejor en hospitales o en sitios y están adorando y cantando al Señor, dices tú, esto es una maravilla, ¿cómo se puede cantar al Señor en una cama de hospital? Pues se están adorando, ¿no? O cuando estás tú una noche, yo recuerdo, bueno, no lo voy a decir, porque no me trae buenos recuerdos, era una noche con Ana Belén en el hospital. Y bueno, era una noche, habían operado a Ana Belén y estaba yo con ella por la noche. Os va a parecer una tontería, yo sé que os va a parecer una tontería. Iba a decir que mi mano es tengo que deciros que en esas noches, cuando estaba allí con Ana Belén, escuchaba muchas canciones. Yo no soy muy de música, prefiero leer, la cosa como saben, prefiero leer. Pero me gusta también escuchar, yo de hecho tengo mi letra, que me invento y hago 20 segundos, no me acuerdo. Pues esa noche había momentos en que el hospital yo no me duermo nunca. Y puse a Camilo VI. Mira que a mí me gusta Camilo VI. En fin, hermano, soy un petardo, no sé, pero a mí me gusta Camilo VI. Me parece que tiene una voz impresionante. Y no, Miguel Bosé no me gusta. Pero Camilo VI sí me gusta. Ni lo Bravo, en fin, obviamente. Entonces, escuché, oye, me hizo mucho bien. Y eran canciones de amor. Me hizo mucho bien. Entonces, hay canciones que dices que son del mundo, te hacen bien, canciones que te hablan de amor, que hablan de reconciliación, que hablan de cariño, que hablan de los hijos, que hablan de las madres, y te hace bien. Después hay canciones que no las puedes escuchar, que son casi como vimos la semana pasada con Diabólicas, ¿no? Pero hay otras canciones que sí. Entonces, la música tiene también una facultad que es que te cura, que te ayuda, te cicatriza el alma. La música, ¿no? Entonces aquí encontramos que entre estas dos, como dice él, entre las dos cosas es necesaria la música, y Dios lo sabe. Y esto es algo para mí, es algo tremendo, es algo precioso, el saber que podemos cantar, adorar al Señor con la música, ¿no? Y hasta los pajaritos cantan. Y las nubes se levantan. Y los guirasoles también. Los guirasoles también se levantan las manos. Mira lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 11 al 14. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 11 al 14. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Segunda de Crónicas. Capítulo 5, versículo 12 al 14. Bueno, el 11, del 11 al 14. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jerutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas
al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Muy bien, ¿qué os parece? Salomón ya ha terminado de construir el templo, siguiendo las indicaciones de su padre David. David se quedó con la cosita de que quería haber hecho el templo, pero no pudo porque sus manos estaban manchadas de sangre. Pero tuvo la alegría de ver que su hijo pudo hacer el templo. Y lo último que hace realmente es llevar el arca. Y lleva el arca al templo. Y cuando pasa todo esto, dice, los sacerdotes salieron del santuario porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados. Esto lo vimos también en su momento, la importancia de la santificación, de la santidad, cuando se está adorando al Señor. Y fijaros una cosa muy importante, no guardaban su turno. Había muchos turnos, pero ese día fue tan importante, cuando llegó el arca, fue tan importante para ellos que se olvidaron de los turnos. Y allí fueron todos juntos, que me parece maravilloso, fueron todos juntos allí a ver y adorar al Señor. Los levitas cantores, etcétera, todo el mundo allí vestido de lino, en fin, con címbalos. Y cuando sonaban pues la trompeta y cantaban todos a una, de maravilla también esto, todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová. Y estaban allí las canciones, la voz, cantaban todos unánimes, en unidad. Estaba la música, trompetas, címbalos, otros instrumentos de música, y estaban alabando al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque se ha terminado el templo y está el arca allí. Y fijaros lo que ocurre. La casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová había la Sequina. La gloria de Jehová, que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Había llenado la casa de Dios. Es decir, hermano, cuando cantamos, no siempre, mucho menos, no ocurre siempre, si no podríamos vivirlo, nos moriríamos, es imposible. Pero hay un momento que cuando cantamos, la gloria de Dios se manifiesta en la iglesia. Yo no sé explicarlo, pero si tú lo has vivido, lo entenderás perfectamente. Hay momentos, situaciones en la iglesia donde tú estás metido en la adoración, en la alabanza, y tú notas, sientes, como si lo palparas, la gloria de Dios en la iglesia, cuando estás cantando y adorando. Incluso a veces también en tu propia casa, cuando estás adorando al Señor, tú solo, en tu casa, y tú parece que el Señor está a tu lado, entonces cuando hay un deseo por otra parte, cantamos al Señor todos a unánime, en unidad, la música, las voces, los cantores, en santidad, la gloria de Dios se manifiesta. ¿Por qué digo de vez en cuando? Porque si viéramos la gloria de Dios siempre moriríamos. No podríamos, nuestro corazón no podría. Yo creo que Dios es muy sabio. Y te quebranta también, empiezas a llorar. Eso es. Pero no pasa siempre. Sí, no pasa siempre. Que si pasara siempre no podríamos. Se nos para el corazón. Para mí el domingo pasado fue un domingo de oración, precioso. ¿Lo ves? Hay veces en el que, y esto es como todo, esto hay veces que toda la iglesia lo sabe, lo ve. Toda la iglesia te dice, aquí está pasando algo esta mañana. Y otras veces no. Otras veces son tú y el que está a tu lado no. Y el que está a tu lado no. Hay veces que uno experimenta y dice, Dios, he notado la presencia de Dios en mi vida. Y el que está a tu lado dice, bueno, Dios está contando al Señor, pero yo no he notado. Para mí el domingo fue precioso.
todo el culto, todo, la palabra, los cánticos, todo. Pero Pues esto es algo, El tiempo de la Santa Cena. todo. O sea, es algo que realmente cuando cantamos, hermanos y hermanos, la gloria de Dios sobre Cristo. Esto es un privilegio y algo y que nos debe de humillar también. Privilegio y humillación. Que Dios, porque Él quiere, cuando alabamos, Dios se manifiesta y vemos su gloria entre nosotros, ¿no? Mira lo que dice el Salmo 22, versículo 3. Salmo 22, versículo 3. ¿Quién lo tiene? Pero tú eres santo, tú que habitas en la alabanza de Israel. Muy bien. ¿El 3? No, está bien, sí, 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Muy bien. Hermanos, este es un salmo mesiánico. Este es un salmo que merece la pena que tú tranquilamente en casa lo trocomas, lo rumies, lo estudies, lo medites, te metas ahí. Este es un texto, este salmo es un salmo que se cumple milimétricamente con Jesús en la cruz. Es impresionante este salmo, como tantos otros, ¿no? Como Isaías 53, como tantos otros. Y este salmo dice, tú eres santo. Y mirad lo que dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tú que habitas entre las alabanzas. Es interesante porque no está diciendo tú que habitas entre el pecado, o tú que habitas entre la carnalidad, o tú que habitas entre el orgullo, entre la soberbia. No, aquí está diciendo que Dios habita en las alabanzas de Israel, no en el pecado. Entre la alabanza de Israel. En las alabanzas, cuando realmente estamos cantando y adorando al Señor, tú habitas. El Señor habita en la alabanza de su pueblo, como he visto antes en el texto anterior, a los santificados. Los sacerdotes estaban santificados, los levitas estaban santificados, estaban viviendo en santidad. Pues el Señor ahí, entre la alabanza de su pueblo, el Señor habita. Cuando la Biblia nos dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Pero si a eso sumamos, que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, y a eso sumamos esto, tú, aunque haya 2 o 3, tú habitas entre la alabanza. Entre la alabanza. Vive ahí la alabanza. Hermano, esto es maravilloso. Esto es que no puede cambiar por completo el sentido de la alabanza. El sentido cuando estamos juntos adorando, o individualmente cuando estamos cantando al Señor, porque Él habita en medio de la alabanza. Y mira lo que dice el Salmo 33, versículo 1 al 3. Salmo 33, versículo 1 al 3. ¿Quién lo tiene? alegraos juntos en Jehová, y entre los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, teniendo orgullo. Muy bien. Es interesante porque fijaros que el Salmo 32, el Salmo anterior, en el versículo 11, termina diciendo: alegraos, oh Jehová, y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y ahora el Salmo siguiente empieza igual. El Salmo termina de una manera el Salmo 32 y el Salmo 33 dice: alegraos, oh justos, en Jehová. Y habla de cantarle con salterio y decacordio, pero fijaros que dice: alegraos, oh justos, en los íntegros es hermosa la alabanza. En los íntegros es hermosa la alabanza. Cuando hay pecado no hay alabanza. Eso es. Hay otro tipo de cosas, pero la alabanza no es. Y el Señor en la hermosura de la alabanza, el Señor se manifiesta. La alabanza es hermosa, hermanos. La alabanza es hermosa. Y en medio de la alabanza el Señor se manifiesta. Pero se manifiesta también sobre cuando están los íntegros, no los mentirosos.
no lo que están haciendo el mal, sino que en los íntegros es hermosa la alabanza. Trayendo es como si tú tocaras la laúd, con cuerdas, un arpa tocando las cuerdas. Yo porque yo he tocado el arpa. Entonces es hermosa la alabanza. En los íntegros es hermosa. Hay un texto de Spurgeon, comentando este salmo, es precioso, precioso. Dice Spurgeon: alegrarse en las comodidades temporales es peligroso. Alegrarse en uno mismo es necio. Alegrarse en el pecado es fatal. Pero alegrarse en Dios es celestial. Me encanta, te lo repito. Alegrarse en las comodidades temporales es peligroso. Alegrarse en uno mismo es necio. Alegrarse en el pecado es fatal. Pero alegrarse en Dios es celestial. Y es así. Y es así. Alegrarse en Dios es celestial. En los íntegros es hermosa la alabanza. Y termino, pero me queda un texto en el Salmo 147, versículo 1. Salmo 147, versículo 1. ¿Quién lo tiene? Alabad al Señor, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. ¡Wow! Porque suave y hermosa es la alabanza. Suave y hermosa es la alabanza. Es decir, sin entrar ahora en modas musicales, y yo tampoco, sin entrar en modas musicales, pero una de las cosas que dice aquí es que a veces tenemos una serie de música muy estridente, ¡pum! Pero dice que la alabanza es suave y hermosa. La alabanza nos debe llevar a la presencia de Dios, no un ritmo alocado del corazón, sino nos debe llevar a la presencia de Dios y adorarlo, porque es hermosa la alabanza y suave. ¿Recordáis el caso de me acuerdo que Dios se manifiesta, no se le manifestó a través de terremotos y de fuego, y se le mostró con un viento suave y apacible? Elías, gracias. ¿Recordáis a Elías? ¿Recordáis cómo el Señor se le manifiesta a Elías y dice que Elías estaba esperando la voz de Dios, pero Dios no se manifestó ni en viento, ni en fuego, ni en tempestades? Dios se manifestó, la voz de Dios fue suave y habló con Elías de forma suave y apacible. Me encanta, suave y apacible. Pues aquí vemos también que en la alabanza también es suave y apacible. En este sentido, no estoy diciendo que no se levanten, no estoy diciendo esto, pero sí que una de las cosas que provoca la alabanza realmente en nuestra vida es un corazón que busca de Dios, un corazón que se humilla delante de Dios, que suaviza el alma, que suaviza el alma, y esa hermosa la alabanza. Y ahora sí que termino. Salmo 95, 6 y 7. Salmo 95, versículos 6 y 7. ¿Quién lo tiene? Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Muy bien, ¿qué os parece, familia? ¿Qué produce aquí la adoración? Que nos arrodillemos. Que nos arrodillemos. ¿Por qué nos arrodillamos? Por lo que Él es. Por lo que Él es. Porque Él es nuestro Dios. Porque nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Muy bien. Pero una de las cosas que cuando nos arrodillamos, vuelvo a decir que la mayoría de las veces que aparece la palabra adoración, no todas, pero la mayoría, tanto en el hebreo como en el griego, la idea es arrodillarnos, postrarnos delante de Dios. Y aquí dice, venid, muy bien, vamos. ¿Y qué hacemos? Adoramos y nos postramos.
nos arrodillamos delante de Jehová. ¿Por qué? Porque la adoración provoca humillación. La humillación provoca humildad. Humildad. La adoración provoca humillación y la humillación provoca humildad. Y nos postramos delante de Dios porque Dios es grande y yo no soy nada. Dios es grande y yo soy justo. Pero por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, porque Dios lo permite, podemos acercarnos a Él para adorarlo. Pero no lo adoramos en el mismo estado, no lo adoramos de tú a tú, no lo adoramos como si yo fuese, no, lo adoramos, yo soy pequeño y tú eres grande, yo no soy nada y tú eres el todo. Te adoro por quien tú eres, por lo que tú haces. Y como significado de eso, como me arrodillo delante de tuya, me postro delante de tuya, reconociendo tu grandeza y mi pequeñez. Y eso provoca humildad. Hermano, en principio, esto que voy a decir puede ser un poquito, pero creo que ningún adorador que entienda esto puede adorar desde el orgullo. Creo que un adorador que entienda esto siempre adora desde la humildad. Desde la humildad. Porque es impensable adorar al Señor, postrarnos, arrodillarnos, humillarnos, pensando que nosotros somos importantes. Y lo importante es Él. Como la canción de René González. Lo importante es Él, no nosotros. Nos humillamos delante de Él, reconocemos quién es y cuando lo adoramos, una de las cosas que ocurre en nuestra vida es reconocemos su grandeza y nosotros reconocemos que no somos nada. Y entra la humillación y la humildad delante de Él, como no puede ser de otra manera. Amén. ¿Algún comentario?